Cada año se producen en el planeta más de 3 millones de toneladas de aceite de oliva. Es una cantidad tan descomunal que, si se colocara en botellas de 1 litro, bastaría para formar una fila continua capaz de cruzar todo el océano. Pero detrás de ese número existe un misterio que la mayoría de las personas jamás ha visto. ¿Qué ocurre realmente con una simple aceituna hasta transformarse en este líquido dorado que mueve miles de millones? La verdad es que dentro de una almazara moderna, una fábrica especializada en aceite de oliva, existe un proceso tan preciso, tan delicado y al mismo tiempo tan brutal que un error de apenas unos minutos puede destruir el sabor, el aroma y la identidad de toda una producción. Y eso es algo que casi nadie imagina cuando abre una botella en la cocina. Y es exactamente aquí donde entras tú. Sean todos muy bienvenidos a Fábricas y Hechos. En el episodio de hoy vas a descubrir cada detalle del camino que transforma estas pequeñas frutas en uno de los alimentos más valiosos y vigilados del planeta. Pero antes de entrar en las máquinas, los tanques y los secretos tecnológicos, necesitamos volver al comienzo, el origen de la aceituna. Un fruto pequeño, amargo y resistente, cultivado desde hace miles de años en las orillas del Mediterráneo. Los pueblos antiguos ya trataban este árbol como un símbolo de vida, fuerza y prosperidad. Hoy alimenta una de las cadenas industriales más antiguas y al mismo tiempo más modernas del mundo. Antes de avanzar hacia las máquinas que nunca se detienen y los secretos que hacen que un aceite sea verdaderamente extra virgen, deja ya tu suscripción aquí en Fábricas y Hechos. Después de todo, ¿crees que todas las botellas de aceite de oliva son realmente lo que dicen ser? El recorrido del aceite de oliva comienza en la cosecha, y es aquí donde todo puede salir mal. El olivo, que pasa todo el año acumulando energía en el fruto, necesita ser tratado con una precisión casi quirúrgica en el momento de la recolección. Cada minuto cuenta. Un pequeño retraso puede comprometer el aroma, la frescura y la acidez, y transformar un aceite premium en algo común y sin vida. Existen 2 métodos principales de cosecha. El tradicional, realizado a mano, es lento, delicado y preserva mejor la integridad del fruto. Se extienden redes bajo los árboles y los trabajadores utilizan pequeños rastrillos para derribar las aceitunas con cuidado. Es un proceso casi artesanal, que reduce impactos y evita daños invisibles, el tipo de daño que acelera la oxidación. En el otro extremo está la cosecha mecanizada, máquinas enormes que envuelven el árbol y hacen vibrar su tronco para derribar los frutos en segundos. La eficiencia es impresionante, pero cualquier ajuste incorrecto puede aplastar aceitunas, romper ramas e iniciar una degradación química inmediata. En el momento en que el fruto toca el suelo o la bandeja de la máquina, el reloj empieza a correr. Las mejores fábricas trabajan con un límite de 6 a 12 horas entre la cosecha y la extracción. Más allá de eso, la fermentación natural se intensifica, aparecen defectos aromáticos, y ese potencial de extra virgen se pierde para siempre. Las aceitunas se dirigen rápidamente a la almazara en cajas ventiladas, evitando el calor y la presión excesiva. Al llegar, la primera etapa es la eliminación de impurezas, hojas, ramas, polvo y cualquier cuerpo extraño que pueda aportar amargor o contaminación. Ventiladores industriales crean un flujo de aire que separa las hojas del fruto, mientras tanques de agua giratoria lavan las aceitunas en un movimiento hipnotizante. Aquí hay un detalle poco conocido. Una sola hoja triturada junto al fruto puede volver el aceite excesivamente amargo, debido a los compuestos liberados durante la presión. Después del lavado, comienza la selección fina. Las aceitunas pasan por cintas vibratorias y sensores que identifican defectos casi invisibles, como pequeñas manchas de fermentación o perforaciones de insectos.
En las almazaras de última generación entran en escena los clasificadores ópticos. Cámaras de alta precisión iluminan cada fruto y chorros de aire eliminan instantáneamente cualquier aceituna inadecuada. El resultado es una clasificación casi perfecta, eliminando todo lo que podría comprometer el aroma y la estabilidad. Este rigor tiene un motivo. Para cada litro de aceite de oliva extra virgen real, se necesitan entre 6 y 10 kilos de aceitunas perfectas. Eso significa que un lote solo puede avanzar si está absolutamente limpio, fresco y saludable. Si solo un pequeño porcentaje está fermentado, todo el perfil sensorial se pierde. No importa cuán avanzadas sean las máquinas. Al final de esta etapa, la almazara reúne una masa impecable de frutos, preparados para la fase más tecnológica de la fábrica. El camino a seguir involucra calor controlado, acero inoxidable y máquinas capaces de extraer el corazón aromático del fruto en minutos. Es una selección implacable. Y es precisamente esta selección la que separa el aceite común de aquello que llamamos extra virgen. A continuación, vamos a entrar en el corazón tecnológico de la fábrica, donde la aceituna se transforma finalmente, y donde ocurre la parte más reveladora de todo el proceso. Cuando la selección termina, las aceitunas llegan a la parte más tecnológica de la almazara, un entorno donde el sonido de las máquinas y el aroma intenso de la pasta recién molida anuncian que estamos a punto de presenciar el nacimiento del aceite de oliva. Aquí, tradición e ingeniería se encuentran para transformar la fruta en aceite con precisión absoluta. La primera etapa es la molienda. Antiguamente, enormes piedras de granito trituraban los frutos lentamente. Hoy, discos metálicos giran a alta velocidad, moliendo la pulpa, el hueso y la piel hasta formar una pasta homogénea. Es en esta pasta donde se concentran los aromas, los antioxidantes y el aceite aún atrapado dentro de las células. Pero, a diferencia de lo que muchos imaginan, el aceite no nace aquí. La molienda solo prepara el terreno para la verdadera transformación. A continuación llega la fase más delicada de todo el proceso, la malaxación. La pasta se coloca en tanques de acero inoxidable y se mezcla lentamente mediante palas internas, como si recibiera un masaje controlado. Este movimiento suave permite que pequeñas gotículas de aceite se unan y formen gotas mayores, que luego pueden separarse. La temperatura es crítica. Por encima de 27 grados Celsius, el aceite pierde frescura y deja de ser extra virgen. Por eso, sensores controlan cada grado mientras operadores experimentados observan el aroma que se eleva de las cubas. Muchos aseguran que pueden percibir el punto perfecto solo con el olfato. Tras esta preparación, la pasta se dirige a la máquina que revolucionó la industria, la centrífuga horizontal. En su interior, el cilindro gira a una velocidad impresionante, aplicando fuerzas equivalentes a varias veces la gravedad. Esta rotación separa tres elementos: agua, sólidos y aceite. En cuestión de segundos, el aceite se libera con un contacto mínimo con el aire, preservando el sabor y evitando la oxidación. El contraste con los métodos antiguos es enorme. Lo que antes llevaba horas ahora ocurre en instantes, con mucha más pureza y precisión. Aquí surge un dato curioso. El aceite que sale de la centrífuga no es dorado. Es turbio, espeso y, en muchos casos, de un verde intenso. Este aspecto desmonta el mito de que el color es sinónimo de calidad. Existen aceites excelentes de tono amarillo y aceites medianos sorprendentemente verdes. El color depende de la variedad, del punto de maduración y de la presencia de pigmentos naturales, no del nivel de calidad. Otro aspecto poco conocido es el debate entre el aceite filtrado y el no filtrado. Muchas personas creen que el aceite turbio es más natural, pero la realidad es que el no filtrado contiene micropartículas que aceleran la oxidación. Es sabroso en los primeros días, pero pierde frescura con mayor rapidez.
El filtrado, en cambio, es más estable y conserva el aroma durante mucho más tiempo. Ambos tienen valor, simplemente siguen ciclos diferentes. Durante todo este proceso, un ejército de sensores vigila la temperatura, la vibración y la oxigenación. En las almazaras modernas, la sala de control se asemeja a la cabina de un avión. Pantallas muestran gráficos en tiempo real y cualquier anomalía hace que el sistema ajuste automáticamente la operación. Esto es esencial porque el rendimiento de la aceituna es muy bajo. En promedio, solo entre el 15% y el 20% del fruto se convierte en aceite. Para llenar una botella de 500 mililitros, se necesitan alrededor de 4 kilogramos de aceitunas impecables. Cuando la extracción termina, obtenemos un aceite crudo, lleno de aromas y compuestos frescos, pero todavía necesita ser estabilizado, filtrado o decantado y protegido del oxígeno. Etapas fundamentales para preservar el sabor hasta llegar al consumidor. Y es precisamente eso lo que veremos en la próxima etapa, donde la tecnología, la robótica y la ingeniería transforman el aceite recién nacido en un producto listo para viajar por el mundo. Cuando el aceite sale de la centrífuga, sigue siendo un líquido vivo, cargado de pequeñas partículas de pulpa y microgotas de agua. Es aquí donde comienza una de las etapas más sensibles del proceso: filtrar o no filtrar. Esta decisión cambia la apariencia, la durabilidad e incluso el perfil aromático del aceite. En las almazaras modernas, la filtración funciona como un pulido delicado. El aceite pasa por placas de celulosa o membranas muy finas que eliminan impurezas sin alterar sus compuestos naturales. El resultado es un aceite más estable, más brillante y con una vida útil mayor. El aceite no filtrado, el famoso novello, conserva partículas en suspensión que aportan un sabor intenso, pero también aceleran la oxidación. Es un aceite vibrante, aunque efímero, ideal para un consumo rápido. Ninguno es superior al otro, simplemente siguen ciclos diferentes. Con la filtración definida, el aceite pasa a una de las áreas más tecnológicas de la almazara: los tanques de almacenamiento. Son estructuras colosales de acero inoxidable que funcionan como cofres. La luz no entra, la temperatura está controlada y el contacto con el aire es prácticamente nulo. El espacio vacío del tanque se llena con nitrógeno o argón, gases inertes que crean una especie de escudo invisible contra la oxidación. Un simple flujo de aire podría comprometer semanas de trabajo, por eso esta protección es innegociable. Sensores distribuidos por toda la sala monitorean cada detalle: temperatura, presión interna, vibraciones e incluso variaciones químicas. Si la temperatura supera el nivel ideal, generalmente entre 14 y 18 grados Celsius, se activa una alerta. Puede parecer exagerado, pero una oscilación de pocos grados puede alterar la frescura, el aroma y la estabilidad del aceite. En almazaras de alto nivel, el almacenamiento es prácticamente una operación de laboratorio. En paralelo, entra en acción el control de calidad. Robots y equipos analíticos realizan lecturas que habrían sido imposibles hace solo unas décadas. Cromatógrafos identifican ácidos grasos, compuestos volátiles y marcadores químicos que determinan si el aceite puede realmente etiquetarse como extra virgen. Esto evita fraudes, mezclas indeseadas y garantiza que cada lote cumpla con rigurosos estándares internacionales. Incluso con toda la tecnología, el paladar humano sigue teniendo un papel decisivo. Paneles de catadores entrenados, verdaderos especialistas sensoriales, evalúan muestras en busca de un frutado equilibrado, un amargor limpio y una picancia característica. Cualquier defecto leve, casi imperceptible para el consumidor común, puede descalificar el lote. Es una etapa donde tradición y ciencia se complementan. Cuando el aceite es aprobado, comienza la etapa final, el envasado. Aquí un simple error puede arruinarlo todo.
Las botellas transparentes, por ejemplo, permiten la entrada de luz, provocando una oxidación acelerada. Por eso, los mejores productores utilizan botellas oscuras, latas metálicas o envases totalmente opacos. Además, las máquinas de llenado emplean vacío o inyección de nitrógeno dentro de las botellas antes del cierre, expulsando el oxígeno residual y prolongando la frescura. Todo este cuidado puede parecer exagerado, pero es precisamente lo que garantiza que el aceite conserve aroma, color y sabor hasta llegar a tu cocina. Y ya que has llegado hasta aquí, vale pedirte ese apoyo. Deja tu like para respaldar a Fábricas y Hechos. Este contenido profundo y detallado solo existe porque tú participas junto a nosotros. Ahora vamos a la mejor parte de este episodio. Vamos a revelar cómo el aceite viaja por el mundo, por qué tantas fraudes rodean este mercado y cómo identificar un aceite realmente auténtico en la estantería. Prepárate, porque la próxima etapa trae una revelación que cambiará por completo la forma en que compras aceite de oliva. Cuando el aceite finalmente sale de la línea de envasado, comienza un viaje que pocos imaginan. Puede haber nacido en una finca del interior de Portugal, en la soleada Andalucía o en las colinas de la Toscana, pero en cuestión de días estará cruzando océanos dentro de contenedores climatizados. Sí, el aceite de oliva no viaja como cualquier otro alimento. La temperatura dentro del contenedor debe ser estable, la luz debe ser nula y la vibración tiene que estar controlada. Todo esto para evitar que el sabor se deteriore incluso antes de llegar a las estanterías. Lo que poca gente sabe es que muchos de los aceites que encontramos en el supermercado son el resultado de mezclas internacionales. Un lote puede cosecharse en España, filtrarse en Italia, almacenarse en Grecia y embotellarse en Portugal. Parece extraño, pero este modelo es común porque algunas grandes empresas compran aceite a granel de distintos países y crean blends específicos, más suaves, más frutados o más picantes. Eso no es fraude, es estrategia. El verdadero fraude está en otro lugar. Y aquí llega una revelación que asusta a mucha gente. Se estima que hasta el 70% del aceite vendido en el mundo ya ha sido objeto de adulteración en algún punto de la cadena global. El problema no es el aceite puro, sino la tentación de mezclarlo con aceites más baratos, como soja o girasol, y aún así etiquetarlo como extra virgen. En algunos escándalos históricos, análisis de laboratorio descubrieron lotes que contenían menos del 20% de aceite verdadero. Por eso, gobiernos y organizaciones internacionales establecieron normas más estrictas, certificaciones y análisis químicos obligatorios. Pero, ¿cómo puede protegerse el consumidor común? Aquí van 3 señales decisivas. Primero, desconfía de precios demasiado bajos. Un aceite de oliva extra virgen real exige materia prima perfecta, extracción rápida y tecnología de punta. Nada de eso es barato. Segundo, prefiere envases oscuros o latas. Protegen mejor el aroma y prolongan la vida útil. Tercero, busca la fecha de cosecha, no solo la fecha de caducidad. Cuanto más fresco, mayor es el frutado y menor la oxidación. El aceite es un alimento vivo, y su mejor momento suele estar dentro de los 12 meses posteriores a la cosecha. Y ya que hablamos de curiosidades globales, aquí va una que sorprende a muchos. La mayoría de las aceitunas que consumes no proviene de los países que imaginas. España por sí sola produce más del 40% del aceite mundial, una cantidad tan gigantesca que ninguna otra nación se le acerca. En algunas temporadas, Andalucía cosecha tanto que sus olivares, vistos desde el aire, parecen un tablero infinito. Ahora que conoces cada secreto detrás de este líquido precioso, del árbol al tanque, de la centrífuga al barco, es imposible volver a mirar una botella de aceite de la misma manera. Dentro de ella existe una combinación de naturaleza,
ingeniería, tradición y ciencia que ha atravesado siglos y ha moldeado culturas enteras alrededor del Mediterráneo. Y antes de continuar, dime algo aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo este video? Quiero saber hasta dónde está llegando este conocimiento. Si te gustó este recorrido por el mundo del aceite de oliva, recuerda suscribirte ahora aquí en Fábricas y Hechos, porque cada semana traemos nuevas inmersiones en los bastidores de la industria, siempre con historias sorprendentes y procesos increíbles que nunca habías visto. Y si crees que ya lo has visto todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último episodio. Ya está apareciendo ahí en tu pantalla. Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto escondido aquí en Fábricas y Hechos. Un gran abrazo. Te espero allí.